de la materia de contratos mercantiles. Hoy vamos a hablar sobre el contrato de compra-venta mercantil, empezando por su concepto, que es el acuerdo legal entre un vendedor y un comprador, donde el primero se compromete a transferir la propiedad de un bien y el segundo a pagar un precio cierto. En su marco jurídico encontramos el Código de Comercio, Código Civil y las leyes mercantiles especiales. Asimismo, los elementos personales de las partes involucradas son el vendedor, que es quien transfiere la propiedad de un bien o servicio, y el comprador, que es quien a cambio paga un precio cierto en dinero. Así también los derechos y obligaciones de las partes. Las obligaciones del vendedor son principalmente entregar la cosa vendida y garantizar su saneamiento, que es responder por evicción y vicios ocultos, mientras que las del comprador son pagar el precio y recibir la cosa. Las diferencias entre compraventa mercantil y compraventa civil son que la compraventa civil es para uso o consumo propio, mientras que la compraventa mercantil está orientada a la reventa con ánimo de un lucro. La primera se rige por el Código Civil y la segunda por el Código de Comercio. En las modalidades y clases de compraventa, estas se dividen principalmente en compraventa civil y compraventa mercantil y se pueden clasificar según diversos criterios como los pactos o las condiciones de pago. Algunas modalidades comunes son la venta con reserva de dominio. Esta es el que el comprador se hace propietario al liquidar el precio, la venta en abonos, que es a cuotas, y la venta con pacto de preferencia, que es donde el vendedor puede recuperar la cosa si el comprador se la vende a un tercero. Ahora bien, en la asociación en participación. Es un contrato mercantil donde una persona, que es el asociante, concede a otras, que son los asociados, una parte de las utilidades y pérdidas de un negocio a cambio de aportaciones de bienes o servicios. En el marco jurídico podemos ver que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, especialmente lo encontramos en el artículo 252, que es donde más nos habla de esta asociación. En los elementos personales, que son las partes involucradas, encontramos al asociante y al asociado. El asociante es la persona, que puede ser física o moral, que es la que crea, organiza y administra el negocio o la operación comercial. En los asociados son las personas que aportan bienes y capitales. En los derechos y obligaciones podemos ver que el asociante tiene la obligación de administrar el negocio en su propio nombre, repartir utilidades y pérdidas según lo acordado y actuar como la única figura ante terceros. Asimismo, también el asociado tiene el derecho de recibir una parte de las utilidades y la recuperación de su aportación, también la obligación de aportar bienes o servicios. En el carácter contractual, podemos ver que el carácter contractual de la asociación en participación es el de ser un acuerdo de voluntades por escrito, bilateral y asociativo, donde una persona, que es el asociante, concede a otras, que son los asociados, una parte de las utilidades y pérdidas de un negocio a cambio de sus aportaciones. En la extinción y liquidación, podemos encontrar que por acuerdo de las partes, el asociante y asociado deciden poner fin a la colaboración. Y en la liquidación encontramos el pago de deudas, que se realiza la realización del activo social para pagar todas las deudas y obligaciones de la asociación. Asimismo, el joint venture es una asociación estratégica temporal entre dos o más empresas que colaboran en un proyecto comercial específico, combinando así recursos, conocimientos, riesgos y beneficios para alcanzar un objetivo común. Las partes que intervienen en el contrato son dos o más personas, naturales o jurídicas, que se asocian para realizar un proyecto o un negocio en común, aunque cada una conserva su independencia. El objetivo también es lograr un objeto comercial común de forma temporal. En la función económica podemos ver que permite que dos o más empresas unan recursos y compartan riesgos y beneficios para lograr un objetivo comercial específico. En el contrato de franquicia. Un contrato de franquicia es un acuerdo legal entre el franquiciador, que es el dueño del negocio, y el franquiciado, mediante el cual el franquiciador otorga al franquiciado el derecho de operar un negocio bajo su marca y sistema a cambio de pagos, que a esto se le llama contraprestación. La mercantilidad. Este es un acuerdo mediante el cual una empresa autoriza a otra persona a explotar un negocio utilizando su marca, sistema de comercialización y a cambio de una contraprestación económica.
Los elementos personales, que son las partes involucradas, es el franquiciante, que es el dueño de la marca, a lo que también le llaman el know-how, y el franquiciado, que es quien adquiere el derecho de operar un negocio bajo la marca a cambio de pagos. En los derechos y obligaciones de las partes encontramos en las obligaciones, que es ceder el derecho de uso de la marca y el conocimiento técnico, y derechos, que son los que intervienen en la organización y funcionamiento del franquiciado para garantizar el cumplimiento de los estándares de la marca. En las clases de franquicia, estas clases de franquicia se agrupan en tipos de negocio, como es el comercial, de producción, de servicios, entre otros, y en la estructura de la relación, que puede ser directa, máster o de conversión. En el contrato de compraventa mercantil podemos ver que el comprador tiene a su disposición una serie de acciones y derechos legales ante el incumplimiento o irregularidades por parte del vendedor. Principalmente son reguladas por el Código de Comercio Mexicano. Estas acciones buscan asegurar el cumplimiento del contrato o, en su defecto, obtener una compensación. Si el vendedor no cumple con sus obligaciones, como la entrega de mercancía o la entrega tardía o la entrega de una cantidad diferente, el comprador que ha cumplido con su parte, que es pagar el precio, puede optar por exigir el cumplimiento forzoso del contrato o exigir la rescisión o resolución del contrato, asimismo reclamar indemnización por daños y perjuicios. Otras acciones es constituir en depósito judicial las mercancías, que si el vendedor se retrasa en la entrega y el comprador ya pagó o está listo para pagar, el comprador puede solicitar el depósito de las mercancías a disposición judicial para asegurar sus derechos. Así también exigir el pago de intereses. Si el comprador realizó el pago del precio y el vendedor incumplió, puede exigir a este el pago de intereses moratorios y compensatorios. También el derecho a examinar las mercaderías. Este tiene el derecho y la obligación de examinar la mercancía antes de aceptarla para verificar su adecuación al contrato. Asociación en participación. Esta debe dirigirse exclusivamente contra el asociante. Los acreedores tienen acción legal únicamente contra el asociante y su patrimonio personal, ya que la asociación en participación no tiene patrimonio propio ni razón social. Así, el asociante responde con su responsabilidad ilimitada ante las deudas generadas por la operación mercantil. El embargar y ejecutar bienes del asociante. El patrimonio del asociante, que incluye los bienes aportados por los asociados, salvo pacto e inscripción en el registro público de comercio en contrato, sirven de garantía común para todos sus acreedores, tanto los relacionados con la asociación en participación como los de sus demás actividades personales o comerciales. También la concurrencia en caso de quiebra, que es un supuesto de quiebra o concurso mercantil del asociante. Todos sus acreedores, incluidos los que surjan del negocio de la asociación en participación, concurren en igualdad de condiciones sobre la masa patrimonial del asociante. Así, el asociado, que a su vez sea acreedor del asociante por concepto de utilidades o restitución de aportaciones, figurará en el pasivo de la quiebra, después de haberse cubierto las demás deudas externas. Los acreedores del asociante ejercen sus acciones legales y de cobro contra el asociante y su patrimonio total. El joint venture, que en su naturaleza encontramos la finalidad económica, que es la que busca obtener ganancias de un negocio o proyectos específicos, como por ejemplo construir una obra o incursionar en un nuevo mercado. También la independencia jurídica de las partes, que mantienen su propia personalidad jurídica, pero no se fusionan. Las diferencias. En el control y gestión, en joint venture el conjunto es pactado por las partes y ambos socios suelen tener participación activa en la dirección del negocio común. Pero en la asociación en participación es exclusiva del asociante y solo el asociante dirige y gestiona el negocio o las operaciones. Ahora bien, el contrato de franquicia. El contrato de franquicia es una figura central en el derecho mercantil moderno y su naturaleza jurídica se define como un contrato de colaboración empresarial y de distribución que difiere fundamentalmente de los negocios jurídicos asociativos tradicionales. La franquicia contra los negocios jurídicos asociativos.
Los negocios jurídicos asociativos, como son las sociedades mercantiles, el joint venture o la asociación en participación, se caracteriza por el affectio societatis, que es el ánimo de formar una sociedad o trabajar por un fin común, compartiendo riesgos y dirección. El contrato de franquicia se distingue de ellos en los siguientes aspectos cruciales, que es que el franquiciante y el franquiciado son empresarios independientes. El riesgo y ventura del negocio recaen principalmente sobre el franquiciado, que asumen la inversión o que son quienes asumen esa inversión.